Hermanos del Centro Cristiano Betel, quiero darles un saludo a toda la iglesia con las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor Jesucristo. Y en verdad deseamos que la gracia, la misericordia y la paz de Dios sean con cada uno de ustedes en este tiempo. Necesitamos mucho la gracia de Dios para mantenernos, para sostenernos, para seguir adelante. La misericordia de Dios para ver su favor, para ver su gracia, para ver su favor para con nosotros. Y la paz de Dios tanto necesitamos en este tiempo. Y reciban un saludo con estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo en la primera epístola. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Un saludo para toda la iglesia con estas palabras, y estamos aquí para comunicar el mensaje para este fin de semana, para este día 7 de junio, y quiero comenzar leyendo un versículo de Salmos. Aún no entro al mensaje, solamente quiero leer un versículo que me gusta mucho. Salmo 119, versículo 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra. Una vez más, la exposición de tus palabras alumbra. El único propósito al grabar este video es que sea expuesta la palabra de Dios y que se cumpla esto que dice el salmista en el Salmo 119. Es una afirmación: la exposición de tus palabras alumbra. Y yo creo que cuando exponemos esta palabra, cuando damos a conocer esta palabra, verdaderamente alumbra nuestro caminar, alumbra el caminar de las familias del Centro Cristiano Betel. El único propósito al grabar este video es ese: que la palabra de Dios sea expuesta, que un mensaje de Dios sea dado a conocer para ustedes como iglesia y para todo aquel que pudiera este video, pudiera verlo. Pero el principal propósito es que esta palabra alumbre nuestro caminar, alumbre nuestras vidas, alumbre, como dice aquí en este mismo salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en verdad que la palabra que podamos exponer y darla a conocer por este medio sea una lámpara a nuestro caminar, sea una lumbrera a nuestro camino, que en este tiempo que no nos estamos pudiendo ver ni reunir, en verdad esta palabra que queremos exponer sea una luz, sea una lámpara que dé luz, que dé dirección, que no tropecemos en este tiempo, que al exponer esta palabra esto alumbre nuestro caminar. Repito este versículo que es maravilloso, y cada que vayas a la iglesia, cada que escuches un mensaje, una predicación, trae a la memoria esto, que la exposición de las palabras de Dios alumbran. Entonces yo espero que esta palabra que tú vas a escuchar en este tiempo, en este momento, alumbre verdaderamente. Cuando sea expuesta por quien sea, la palabra de Dios por sí misma alumbra nuestro caminar. Y yo espero que al exponer esta palabra de este día, eso haya en tu caminar, eso haya para tu familia, un alumbrar nuestro camino, sea una lumbrera a nuestros pasos y a nuestro camino también. Entonces, después de este saludo y de esta introducción con esta palabra, quiero pasar al mensaje para este fin de semana. Ya por la mañana enviamos el bosquejo escrito, y el tema, el título de esta enseñanza, de esta predicación, se llama Solamente di la palabra. Solamente di la palabra, basado en Mateo 8:8. Este mensaje surgió porque en esta semana me he enterado de que algunos hermanos de la congregación están pasando por enfermedad que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este tiempo, y desde que algunos hermanos han perdido algún familiar y algunos hermanos han estado enfermos y no hemos podido estar con ellos, desde ese momento vino a mí el compartir esta palabra con ustedes, porque aquel centurión romano le dijo al Señor Jesús: no vayas a mi casa, solamente di la palabra. Y hoy nosotros quisiéramos ir a las casas, pero no es posible, y tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo: decir la palabra, orar a distancia para que las cosas sucedan. Ahorita vamos a entrar en algunos versículos, pero esto surgió porque en esa semana me enteré que algunos hermanos están padeciendo enfermedad y no podemos estar con ellos, no podemos ir a orar, imponer nuestras manos, darles una palmada y una oración ahí delante de ellos. No podemos hacerlo. Las recomendaciones son que no lo hagamos, pero tenemos que tener la fe como aquel centurión que creyó que sin que Jesús fuera a su casa, su siervo podría sanar.
Y al darme cuenta de que hay hermanos en circunstancias adversas, al enterarme que hay hermanos con enfermedad, o algunos han perdido algún familiar, algún ser querido, y no hemos podido estar con ellos como es costumbre, como debiéramos hacerlo, me di cuenta que tenemos que vivir esta palabra que quiero compartir en este día con ustedes. Solamente di la palabra, dijo el centurión romano, así se llama la enseñanza y la predicación para este domingo. Quiero comenzar, hermano, leyendo unos versículos, y quiero que me acompañes en la Biblia buscando Mateo 8, versículos 2 y 3, y dice: y aquí vino un leproso y se postró ante Jesús diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Quiero resaltar eso porque está resaltado en el bosquejo. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Este versículo dice literalmente que Jesús le tocó y la lepra desapareció. Un poquito más adelante, en Mateo 8, 14 y 15 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y dice el versículo: y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. El versículo anterior dice que le tocó y fue limpio de la lepra. Este versículo dice que tocó su mano y la fiebre le dejó a la suegra de Pedro. Hay otro versículo en Mateo 20:30 que dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. El primer caso es de un leproso. Jesús le toca y queda limpio de aquella lepra. El segundo caso es la suegra de Pedro, y el Señor va, toca su mano y la fiebre le deja a la suegra de Pedro. Y este caso, dos ciegos, dice que Él les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Hay otro caso que quiero leerte, en el que no Jesús es el que toca, sino esta mujer va y toca a Jesús. Y es un caso muy conocido. Está en Lucas 8, 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y le tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces vemos tres casos, hermano, en que Jesús toca a los enfermos. Jesús toca al leproso y la lepra desaparece de este hombre y su piel es sana. Jesús toca a la suegra de Pedro y es sanada de la fiebre. Y Jesús toca aquellos ojos de aquellos ciegos y estos hombres reciben la vista. Dice la Biblia que les tocó y enseguida recibieron la vista. Y esta mujer también tuvo un contacto físico con Jesús. Jesús no la tocó a ella, pero ella fue y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y la Biblia registra que esa mujer tocó el manto de Jesús y aquel flujo de sangre de muchos años se secó. Se secó. Esto era un cáncer de matriz, porque es lo que sucede con una enfermedad de este tipo. Esto de aquel tiempo quizás no lo conocían, pero era un cáncer de matriz. Y esta mujer con la fe dice: si tan solo le tocare. Quería un contacto físico con Jesús. Quería eso que a veces nosotros buscamos cuando alguien ora por nosotros. Cuando vamos a la iglesia y alguien ora por mí, pone sus manos sobre mí, me unge con aceite, como dice el libro de Santiago, y hay un contacto físico que ayuda a nuestra fe. De alguna manera oran por mí, me ponen la mano sobre mí y oran por mi enfermedad, por mi necesidad. Me siento confortado porque alguien, el pastor, un siervo de Dios, oró por mí y hubo un contacto físico. Y esto es lo que hoy seguimos viviendo en este tiempo. Nos gusta eso y no tiene nada de malo porque tiene un sustento bíblico. La Biblia dice que vayamos con los ancianos de la iglesia, que oren por nosotros o que oremos unos por otros, y esto nos gusta y lo practicamos porque tiene un respaldo bíblico. Pero en este tiempo no lo estamos pudiendo hacer. En este tiempo no hay el contacto físico que quisiéramos. En este caso tenemos que ir a aprender un poquito de lo que pasó
en aquella sanidad con el siervo del centurión romano. Este centurión romano primeramente vino con Jesús, envió que le llevaran a Jesús porque su siervo estaba enfermo. Y Jesús dijo, iré y le sanaré. Quiero ir a ese versículo, a ese pasaje de la Biblia que está en Mateo 8 y dice, lo voy a leer, esta porción de la palabra. Entrando Jesús en Capernaum, Mateo 8:5, vino a él un centurión rogándole. Ve la actitud de humildad de aquel centurión romano y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Le muestra el caso difícil que está viviendo. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús quería tener el contacto físico con este hombre, quería ir y orar por él y quizá tocarlo, como a la suegra de Pedro, como a los dos ciegos, que quizá quería tocarlos, pero tocarlo a él. Pero este hombre se siente indigno de que Jesús entre a su casa. Él se siente indigno de que alguien como Jesús llegue a su casa y le dice, el centurión le dijo en el versículo 8, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús que estaba dispuesto, porque el caso que le presentaron mencionó 3 palabras de que hablaban de un caso difícil. Dijo, mi siervo está gravemente atormentado. Ya con eso habla mucho. Dice, está gravemente atormentado, está postrado, está paralítico. Y todo eso conmueve a Jesús, compadece. Jesús se compadece, yo iré y le sanaré. Y quizá le hubiera tocado. Pero este hombre, centurión romano, créeme que no era de baja autoestima. Un centurión romano era alguien que estaba a cargo, en autoridad sobre 100 soldados. Él no era cualquier persona, él sabía lo que era la autoridad, el ordenar, el mandar, el obedecer. Él sabía lo que significa todo eso. Sin embargo, él, al ver a Jesús y por todo lo que había oído de Jesús, él dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi casa, pero ¿sabes qué, Señor? Di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y yo sé que mi siervo a la distancia sanará. Este hombre conocía lo que era la autoridad. Si en algún lugar conocen lo que es autoridad, es en la milicia, es en el ejército. Y este hombre que estaba en autoridad sobre 100 soldados, centurión significa que a su cargo están 100 soldados. Este hombre sabía lo que era autoridad. Este hombre dijo, Jesús, yo soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Ese es otro principio. Para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Y este hombre dijo, Señor, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Y conozco, porque yo puedo decirle a un soldado, ve, y él va, me obedece. Sé lo que es la autoridad. Puedo decirle a otro soldado, ven, y él viene y me obedece. Y puedo decirle a otro soldado, haz esto, y él lo va a hacer, porque ellos me obedecen. Yo sé lo que es la autoridad. Y entonces, basado en esa experiencia de milicia que este hombre tenía, él dice, Señor Jesús, si yo tengo autoridad y una palabra de autoridad que manda a los demás, yo creo que tú, Jesús, tienes una palabra de autoridad también. Y yo creo que si tú, sin ir a mi casa, con que digas la palabra de autoridad, mi siervo va a sanar en aquel lugar. Este conocimiento de la autoridad de este hombre lo hizo entender con más facilidad la autoridad de la palabra de Jesús. Él dijo, si yo siendo un hombre me obedecen, tengo autoridad, ¿cuánto más Jesús? Y por lo que él había oído de Jesús, ¿cuánto más Jesús? Si dice una palabra, lo que él dice se sucederá, porque a él todos y todo en el universo le obedece. Y entonces este hombre, yo quiero resaltar 2 cosas en este día. Hay muchísimas cosas que resaltar en esta lectura, en esta enseñanza, pero quiero resaltar 2 cosas. Este hombre que conocía la autoridad terrenal, él lo vivía cada día. Él pudo reconocer la autoridad de la palabra de Jesús. Y en este tiempo que no nos podemos reunir, en este tiempo que no podemos ir a orar por un hermano, por un familiar, no podemos ir a orar por un enfermo porque las restricciones así están, tenemos que tener ese reconocimiento de esa palabra de Dios, de que la palabra de Dios es vida, es autoridad, y que Jesús, que el Señor, que Dios mismo sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder, dice la Biblia. Y tenemos en este tiempo que reconocer la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra hablada de Jesús, de la autoridad de la palabra escrita que aquí está. Y aquí hay muchas promesas para nosotros. Y nos dice cómo orar y cómo interceder. Pero algo que tenemos que hacer, y el primer punto que quiero dejar claro hoy, es que este centurión, como conocía la autoridad, a él le fue muy sencillo reconocer la autoridad de la palabra de Jesús. Cuando le dice, no vayas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará, estaba diciendo, creo en la autoridad de tu palabra, Jesús. Creo que si tú lo dices, no es necesario que vayas, mi siervo sanará. Eso es algo que tenemos que resaltar el día de hoy y regresar a creer que esta palabra tiene autoridad sobre nuestras vidas, que esta palabra puede hacer tantas cosas en nuestras vidas. Tu palabra dice, envió su palabra y los sanó. Y hay muchas promesas aquí que tenemos que creer, que es la palabra de Dios, que es la palabra del Señor, y que tenemos que creerla, que tiene autoridad. Y hoy, que no podemos ir a orar por un enfermo, yo tengo que orar desde mi casa, tengo que orar desde este lugar y orar por esa persona y declarar una sanidad y proclamar promesas de la palabra de Dios para mi hermano o mi hermana, que no puedo tocarlos el día de hoy, pero que tengo que ir a otra fe y a otra situación que la misma palabra nos enseña. Y tengo que decir, Señor, no puedo ir. De hecho, en la semana me dijeron que una hermana y su esposo tenían una enfermedad y no pude estar con ellos. Tuve que postrarme aquí con mi esposa y decir, vamos a orar por los hermanos. Y tenemos que desechar, andar esta fe y decir, Señor, no puedo ir y tocarlo. Tú querías ir a tocar al siervo del centurión, pero dijo, no vayas a mi casa, di la palabra y será hecho. Y hoy yo te pido que no puedo ir a tocarlo, te pido que desde aquí escuches mi oración, que desde aquí atiendas a nuestro clamor, a nuestra súplica, a nuestra intercesión por mis hermanos, y que tú obres a la distancia, que tu misericordia sea con ellos, que tú fortalezcas sus cuerpos, Señor amado. Y esa es la práctica que hoy debemos de tener, basado en una palabra de aquí, de la palabra de Dios, que nos inspira y nos motiva a fe, y nos impulsa a fe, y nos fortalece en la fe, para decir, Señor, no puedo estar con mi familiar, no puedo estar con los hermanos, pero creo que si oro desde mi casa, creo que si intercedo por ellos desde este lugar, tú vas a obrar en sus vidas. Y al final de este bosquejo, de esta enseñanza, vamos a orar por algunos nombres. Quiero que me ayudes a orar y que tengas la fe de este centurión. Y quizá no como él, tanta fe, porque el Señor dice, estoy maravillado de tanta fe. Pero hay otra promesa que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no tanta fe, pero quizá tengas algo de fe en el Señor, como un grano de mostaza, dirías muchas cosas y sucederían, dice la palabra de Dios. Pero el primer punto que yo quiero dejar en tu corazón y que nos lo enseñe esta palabra es que este hombre reconoció la autoridad que tenía la voz y la palabra de Jesús. Y hoy estamos para reconocer que en esta palabra, que en estas promesas, no solamente es papel y tinta, es la palabra de Dios y tiene una autoridad. Y que vayamos a creer las promesas, que vayamos a creer en este tiempo esta palabra y estas promesas para poder actuar a distancia y que podamos orar e interceder por nuestros hermanos. El punto número 2 que quiero dejarte rescatar de esta enseñanza es que además de la autoridad que el centurión veía en Jesús, él tuvo una fe grande en que su siervo iba a sanar. El versículo 13 dice que creyó. Jesús le dijo, ve y como creíste, te sea hecho. Y aparte de reconocer la autoridad de la palabra de Dios, tenemos que creer en esta palabra y en estas promesas. Me gusta lo que le dijo, vete a tu casa. ¿Quieres que tu siervo sane? ¿Viniste a eso? Yo quería ir a tu casa, pero tú dices que no vaya, que crees que yo tengo autoridad y al decir la palabra sanará. Pues ve a tu casa y como creíste, te sea hecho. Como tú creíste que tu siervo podía sanar a la distancia, que te sea hecho. Va a ser hecho así. Y cuando llegó a él a su casa, se encontró con la noticia que su siervo había sido sanado en esa hora que Jesús había dicho la palabra. Y esta enseñanza nos dice que tenemos que tener fe en la palabra de Dios, tenemos que creer en la autoridad de la palabra de Dios y tener fe en las promesas y en el Señor. Como creíste, que te sea hecho.
Si tú y yo creemos lo que hoy estamos clamando, pidiendo a Dios, y sobre todo en situaciones de intercesión, en este tiempo que no podemos vernos, creer que al orar por la familia, al orar por tus hermanos en la fe, al orar por los hermanos de la iglesia, que esa oración, si creemos y lo hacemos basado en la palabra y promesas de Dios, y tenemos una fe en que el Señor lo puede hacer, lo va a hacer, nos será hecho, nos será hecho. Así le dijo, Jesús le dijo, vete a tu casa ya. La petición que tenías, no quieres que vaya yo, entonces como creíste que así podía ser hecho y tuviste esa fe tan grande, pues ve y como creíste, te sea hecho. Y yo hoy, hermano, estoy orando por algunos hermanos, algunas familias, por toda la iglesia estamos orando, pero por situaciones específicas en las que no podemos estar presentes y tenemos que echar mano a esta palabra y creerla y decir, Señor, así como tu palabra a la distancia sanó a este hombre, que así nuestra oración en este tiempo y las promesas que podamos declarar de tu palabra, que puedan orar a la distancia. Algunos hijos no han visitado a sus padres por temor a contagiarlos, por temor a enfermarlos. Algunos padres no han podido visitar a sus hijos o a otros familiares por las restricciones que hay. Pero podemos estar orando en nuestra casa y creer que nuestra oración tiene un efecto. Cuando llegaron con Nehemías, quiero hacerte un pequeño paréntesis. Nehemías estaba en el palacio del rey tan cómodo, viviendo tan bien, viviendo en el palacio del rey, imagínate. Y cuando llegan y le dicen, tu gente allá en tu nación la está pasando mal, él inmediatamente se puso a orar, a interceder, a ayunar, se afligió, lloró, porque le dijeron que la gente que vivía allí en su nación estaba pasándola mal. Y él se puso en los zapatos de allí y empezó a interceder y a orar y a ver cómo podía ayudar. Aunque estaba a la distancia, empezó a orar y a clamar hasta que Dios le permitió ir a ayudar a reedificar las murallas de Jerusalén. Pero sabes, en cuanto él recibió la noticia, él empezó a orar, a interceder, a afligirse y aún a llorar por su nación. Y hoy tú y yo, aunque no estamos cerca de los hermanos, de las familias, podemos orar, interceder y clamar a nuestro Dios. Quiero leerte algo con lo que cierro el bosquejo de esta semana. Tomemos nuestras necesidades, problemas, seguramente hay problemas porque estamos en esta tierra, hay necesidades, hay temores, hay crisis a veces de temor, crisis de ansiedad a veces. Llevémoslas a Dios. Creamos que Él tiene la autoridad, como el centurión creyó en la autoridad de la palabra de Dios. Creamos que Él tiene la autoridad y poder para obrar prodigios y milagros en este tiempo en nuestras vidas. Este hombre recibió un gran milagro. Llegó su siervo que estaba atormentado, que estaba paralítico, que estaba gravemente mal. Cuando llegó, él recibió la noticia que Dios había obrado un milagro, un prodigio, una sanidad en aquel hombre, en aquel su siervo. Y tú y yo tenemos que creer que si oramos a Dios, en este tiempo que hay muchas cosas en medio de nosotros, esta situación ya se prolongó y están llegando muchas cosas a las vidas, a las familias, tenemos que llevar todo esto a Dios. Si hay necesidades, si hay problemas, si hay enfermedad, si hay temor, llevémoslo a Dios y creamos que el Señor tiene autoridad para que con una palabra de Él puedan ser hechas las cosas y podamos tener fe en su poder para que Él pueda obrar milagros y sanidades en medio de nosotros. Es tiempo de interceder y creer que a la distancia Dios puede obrar en nuestros seres queridos y hermanos en Cristo, hermano. Esta es una palabra, hermano, nos debe animar a que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Y aún entre nosotros como hermanos no estamos solos, podemos estar intercediendo por las familias, por las personas que te enteras que está pasándolo mal, que alguien se enfermó, que alguien tiene escasez, que alguien no tiene trabajo, que alguien se desanimó con todo lo que estamos viviendo, que alguien se deprimió por lo que estamos viviendo, que alguien se atemorizó por lo que estamos viviendo. Es tiempo de orar hacia la distancia y tener la fe para creer que las cosas sucederán. Ora por tus hijos si no viven contigo, ora por ellos y cree que Dios puede obrar. Ora por tus padres si no estás con ellos y cree que Dios puede obrar en este tiempo. Ora por todos los hermanos de la iglesia y cree que tu oración puede hacer muchas cosas. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, qué bueno sería poder tocar a los hermanos, poder tocar a nuestra familia. Los primeros casos que vimos en este mensaje es de que el Señor tocó a la suegra de Pedro
Le tocó su mano y la fiebre le dejó. Tocó los ojos de los ciegos y aquellos recibieron la vista. Y hubo gente que el Señor estuvo tocando. Pero llegó el caso, este caso y otro, que el Señor no tocó a nadie. Le dijo, ve, y como tuviste fe, que así te sea hecho. Hoy nosotros tenemos que entrar en esa práctica, en esa fe, que nuestra oración se fortalezca en la fe para orar por los hermanos, por las personas, y que ellos puedan ser sanados, ministrados en este tiempo. Quizá tú no la estás pasando tan mal, pero hay gente que sí está luchando con la enfermedad, hay hermanos que están luchando con la depresión, con la escasez, con el desánimo, y tenemos que orar e interceder en este tiempo. Yo quiero invitarte y hacerte un llamado a que nuestra fe se fortalezca con esta palabra, para orar y para creer que Dios puede obrar a la distancia. Puse en el bosquejo, hablando del pueblo de Dios, te suplico que ores por toda nuestra iglesia, porque hay hermanos que están aislados luchando con la enfermedad. En esta semana me enteré al menos de 3 casos de hermanos que están aislados, que están resguardados en su casa, que están con enfermedad y que tienen que estar ahí. Y tú y yo tenemos que levantar a estos hermanos en oración, que su fe no decaiga y que el Señor tenga misericordia. Terminando este bosquejo vamos a orar por ellos y por algunos más, hermano. Pero algunos han perdido seres queridos y están tratando de salir de esa situación de tristeza. También hay casos así, hermano. Y este es un llamado a que tengamos la fe para orar por ellos a la distancia y creer que el Señor va a obrar en sus vidas. Es tiempo, es el momento, le puse aquí, de mostrar que somos una familia. Tenemos una familia en Cristo. Es tiempo de clamar verdaderamente a Dios para que nuestros hermanos sean sanados y consolados. Leo el versículo 13 de Mateo 8. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora, dice la palabra de Dios. Y su criado fue sano en aquella misma hora, hermano. Yo quiero invitarte a que oremos a Dios por toda la iglesia. Hermano, es tiempo de que oremos por toda la iglesia. Insisto, quizá tú dices, yo no estoy pasándola mal, tengo una economía, estoy bien, pero la situación se ha prolongado y aún ha robado la paz y muchas cosas. Y es tiempo que oremos a Dios, hermano, por los hermanos, por la familia de la iglesia. Ahorita lo vamos a hacer. Antes de orar, quiero invitarte, hermano, a que proclamemos ayuno el próximo día miércoles. El próximo miércoles es 10 de junio. Normalmente tú sabes que los miércoles tenemos culto de oración en la iglesia. Ahorita no lo estamos teniendo por las circunstancias que ya todos conocemos, pero yo veo una necesidad de que ayunemos a Dios y oremos a Dios, toda la iglesia, precisamente por todo el pueblo de Dios, por los hermanos que están enfermos, por los hermanos que no tienen trabajo, por los hermanos que están en aflicción, en temor, en una crisis de desesperación, de angustia, que podamos orar por ello. Hermanos que han perdido seres queridos, que los incluyamos en nuestra oración. Y yo te invito, hermano, estoy haciendo una invitación a la iglesia. Ya hablé con algunos líderes de la iglesia para que podamos hacer algo el día miércoles. Y vamos a declarar el próximo miércoles, que es día 10 de junio, vamos a declarar día de ayuno y oración desde nuestras casas. No podemos reunirnos en la iglesia todavía, pero yo te invito a que dispongas. Tenemos buen tiempo para prepararnos y disponer nuestro corazón para ayunar delante de Dios el próximo día miércoles 10 de junio. Oremos a Dios, ayunemos a Dios y clamemos por la misericordia de Dios. Ese día vamos a terminar de 5 a 7 orando los líderes que puedan estar ahí en la iglesia. Eso sí va a ser en la iglesia. Vamos a estar orando de 5 a 7 de la noche para entregar nuestro ayuno delante de Dios. Pero todo el día del día miércoles, el pueblo de Dios, toda la iglesia de Betel, Centro Cristiano Betel, podemos estar en ayuno y oración de nuestras casas. Tenemos casi 3 meses sin reunirnos en la iglesia, y un día que podamos disponer, apartar para consagrar un día de ayuno y oración a Dios, creo que no es mucho, y creo que ya lo necesitamos, y creo que no es nada comparado con 3 meses casi que vamos a cumplir. Todavía falta un poco, pero hemos rebasado los 2 meses sin reunirnos, sin un culto, sin un tiempo específico para Dios. No es gravoso y no es difícil poder
consagrar el próximo miércoles como día de ayuno, día de oración y clamar por toda la familia en Cristo. Entonces, hermano, ahí está la invitación, y a todos mis hermanos líderes, yo me comuniqué con ellos, pero queremos tener un tiempo de clamor a Dios de 5 a 7 de la noche, el día miércoles, y con ese tiempo entregar nuestro ayuno al Señor y pedirle que Él se agrade de todo ello y que tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Oramos a Dios. Padre, queremos darte gracias por la palabra escrita que nos has dejado, Señor. Y verdaderamente esta palabra alumbra nuestro caminar, alumbra nuestra vida, alumbra nuestros pensamientos, alumbra nuestro corazón, fortalece nuestra fe, lo que tu palabra es, porque es viva y eficaz. Y Padre, creemos que tú, mientras estabas en esta tierra, tocaste enfermos, sanaste enfermos, Señor, y algunas veces sin ir a tocarlos, sin ir a su casa, tú dijiste la palabra y fueron sanados. Tú eras un varón perfecto de fe, Señor. Nos falta mucho a nosotros, pero queremos, Padre Santo, en esta hora interceder y clamar a la distancia por todo el Centro Cristiano Betel, Señor. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero hoy quiero hacerlo nuevamente y queremos unirnos en oración. En este mismo momento, unirnos en oración por todo el Centro Cristiano Betel, Señor amado. Queremos pedirte que tu misericordia sea sobre nosotros. Queremos pedirte que tu gracia, que tu paz sea sobre nosotros en este tiempo, Señor. Queremos pedirte que guardes a tu iglesia en este tiempo, que tu misericordia, Señor, tu favor nos alcance y seamos guardados en el hueco de tu mano, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Pero queremos pedirte específicamente, Señor, por aquellos hermanos o familias que han perdido un ser querido, Señor, y que no los hemos podido acompañar como hubiéramos querido, Señor, o como muchas veces lo hemos hecho. Pero Padre, queremos pedirte por sus vidas y tenemos fe para creer que nuestra oración a la distancia tocará sus vidas, confortará sus corazones, que tu Espíritu Santo les ministrará, Señor, y Padre, traerás consuelo, consolación a sus corazones, resignación a sus vidas y una fortaleza, Señor amado, para creer que sus seres queridos, Señor, si tuvieran un encuentro contigo en esta tierra, Señor, están delante de tu presencia. Pero Padre, queremos pedirte que fortalezcas la vida de aquellos hermanos que han perdido un ser querido en este tiempo, Señor, y tenemos noticias de que así ha sido, pero queremos clamar a tu misericordia por sus vidas. También levantamos delante de tu presencia la vida de hermanos que estén padeciendo enfermedad en este tiempo, Señor amado. Me uno a mis hermanos en este momento en oración, Señor, para clamar por la vida de mi hermana Sara Vázquez, Señor, y de su esposo, mi hermano Alberto Patiño, Señor, que están, Señor, enfermos. Pero Padre, hemos orado por ellos, hemos clamado por ellos, y en esta hora, como familia de Dios, nos levantamos y nos unimos, Señor, para clamar por fortaleza para sus cuerpos físicos, para clamar por un milagro para sus vidas y para declarar que aunque no podemos estar ahí con ellos, Señor, tú eres omnipresente, Señor, y tú sí puedes estar ahí con ellos y poner tus manos sobre sus vidas en este tiempo, Señor amado. Nos unimos como iglesia para poder orar por este matrimonio, Señor, nuestros hermanos en la fe, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de sus vidas, que traigas refrigerio y descanso a sus cuerpos, Señor, y que, Padre, tu misericordia les alcance y les toque, Señor, y esperamos milagros, sanidad en la vida de mis hermanos en este tiempo. Levantamos sus vidas y pedirte que tú seas proveedor en todo sentido, que tu misericordia les alcance y sea con ellos, que podamos verles. Ten misericordia, Señor, así como estos hombres ciegos clamaban: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así hoy te clamamos a ti por la vida de mis hermanos, que tengas misericordia de sus vidas, que tengas misericordia de sus cuerpos físicos, Dios, y que les toques, Señor, y que les sanes en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Así como el siervo del centurión romano recibió el milagro, así también nosotros declaramos que tú puedes obrar milagros en este tiempo. Tu palabra dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y con esa fe en tu palabra, en la autoridad de tu palabra, Señor, y con esa fe en ti, clamamos por sus vidas. También levantamos, Señor, a mi hermano Saúl Vega, Señor, a mi hermana Lupita, a su esposa y a su familia. Te pedimos, Señor, que les guardes, Señor. También mi hermano Saúl está, Señor,
confinado a su casa, Señor, guardando un reposo. Pero Padre, queremos pedirte que también ahí le visites, que también ahí le guardes, que también ahí lo confortes, que también a él le ministres sanidad, fortalece en este tiempo, Señor. Tómalo a él, a su esposa, a toda su casa, Señor, sea guardada por ti, Señor. Nos unimos a ellos, Señor, como hermanos en la fe, para declarar tu presencia ahí en su casa, Señor. No podemos estar con ellos, pero la palabra que hemos expuesto el día de hoy nos dice que tú puedes estar ahí con ellos, que nuestra oración a la distancia puede ser eficaz, eficiente para con mi hermano Saúl y su esposa y su familia, Señor amado. Y Padre, hay más enfermos de otras cosas, Señor amado. Hay otros enfermos con otras necesidades. Levantamos sus vidas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te suplicamos que tomes a la vida. Me fallarían nombres, Padre, pero nos unimos para orar por toda la iglesia, Señor. Desde el más pequeño hasta el mayor, tú conoces sus vidas, sus casas, y te pedimos que les bendigas en este tiempo, Señor amado. Que la oración del justo, que la oración de tu pueblo sea eficaz en este tiempo, Señor, y que la oración que hacemos por las familias, por los hermanos, Padre, por nuestros consiervos, que puedan ser eficaces, Señor, trayendo sanidad, trayendo fortaleza, trayendo refrigerio, trayendo provisión, Señor amado. Clamamos a ti en este día, levantamos a toda tu iglesia, Señor, y a nuestros seres queridos, a las familias, a tu pueblo, lo levantamos delante de ti para que tú tengas misericordia y que en este tiempo nuestra fe sea fortalecida para poder entrar en mayor intercesión, Señor, creyendo que a la distancia nuestra oración puede hacer tantas cosas, que tu palabra tiene poder en este tiempo, Señor. Tu palabra tiene autoridad, Señor. Tú sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder, Señor amado. Y por la fe entendemos, Señor amado, que todas las cosas que hoy vemos fueron hechas de lo que no se veía, y todo fue por la palabra de tu poder. Tú con tu palabra creaste todas las cosas, Señor amado, y eso nos anima a creer que tu palabra tiene poder creador, poder sanador en este tiempo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Padre, como iglesia te agradecemos y levantamos a tu pueblo delante de ti. Muchas gracias, Padre, por oír nuestra oración. Muchas gracias por oír nuestro clamor en esta hora. Y declaramos que tenemos una fe en ti y reconocemos la autoridad de tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos y a ti encomendamos a tu pueblo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Pues hermano, Dios te bendiga. Te invito a que tengas tu devocional en este fin de semana y te invito a que nos unamos en un día de ayuno y oración el próximo miércoles 10 de junio. Es el próximo miércoles, es el siguiente miércoles. Aunque no vamos a poder estar juntos, de igual manera podemos estar en un espíritu clamando a Dios, orando a Dios, en un ayuno delante del Señor y terminar a las de 5 a 7 orando los siervos de Dios ahí en el Centro Cristiano Betel. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde a ti, a tu familia, y recibe un fuerte saludo y un abrazo a la distancia. Dios te bendiga mucho, hermano.